Fortalece tu mente débil. Y saben, hermano, por esta vez voy a empezar por donde casi siempre termino, que son prácticamente los consejos para nosotros y para nuestra vida. Dice la palabra de Dios allá en Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz. No se lo olvide cómo que se titula. Fortalece tu mente débil. Y prácticamente, mis queridos hermanos, todos desafortunadamente por causa del pecado, por causa de nuestra condición física y nuestra condición mental, nos hemos debilitado mentalmente. E incluso el Espíritu Profecía dice en mente, carácter y personalidad que hay muy pocos que tienen la mente pura, muy pocos, imagínense. Y la palabra de Dios nos da algunos consejos como que está en Isaías capítulo 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nosotros tenemos que entender, hermanos queridos, que una mente se fortalece o es fortalecido únicamente, mi querido hermano, mi mente se fortalece cuando permanece fija en Dios. Hermano, o abra una carpeta en su cerebro y ponga esta información. Isaías 26, 3 y 4. Mi mente se fortalece cuando mi mente permanece fija en Dios. Otro texto que dice la palabra de Dios allá en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no podemos pensar, no podemos conformarnos, no podemos actuar como lo hace el mundo y los demás. Tenemos que ser transformados, nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Y la fortaleza mental comienza con una mente renovada. Hermano, nuestra fortaleza mental comienza con una mente renovada. Así que es momento de incluir en nuestras oraciones, Señor, renueva mi mente, transforma mi mente. Número 3, tercer texto, lo encontramos en Timoteo 1:17. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios reemplaza tu debilidad y mi debilidad mental con poder y dominio propio. Hermano, Dios no nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos. Además de eso, Señor quiere cambiar nuestra debilidad por el dominio propio. Y Filipenses es un texto conocido, todo, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Miren la palabra de Dios cómo nos introduce y cómo nos dice que la fortaleza mental depende de aquello en lo que decidimos pensar. Si usted piensa bueno, si usted considera lo que es puro, lo que es amable, hermano, su mente va a estar fortalecida, dice la palabra de Dios. Y un texto más, Efesios 4:23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando usted y yo somos renovados, tenemos que entender que la renovación no sucede hoy, sino que es un proceso continuo, constante, permanente. Y nosotros, hermanos, cuando hablamos de algunas maneras de cómo podemos aumentar nuestro poder mental, entonces usted debe de ejercitar, y esta fue una de las diapositivas con la que terminé ayer. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra mente. Y qué buena forma nosotros aprender cosas de memoria, memorizar en movimiento, alimentarnos sanamente, desconectarnos. Y eso es lo que hoy vamos a empezar a decir, cómo nosotros podemos alimentarnos, aunque siempre haga una conexión
no solamente de alimentación, sino con una cosa que ahora ustedes se van a dar cuenta según algún estudio científico. Desconéctate y escápate. Desconéctate. Busca nuevos desafíos. Ayer les dije que la señora Güey dice que nosotros debemos acostumbrarnos a hacer cosas difíciles, a resolver cosas difíciles, a aprender cosas difíciles, escuchar música, ojo, sin los audífonos. Es mejor sin audífonos, aunque bueno, si usted es capaz de utilizarlos bajitos, bueno, pero hay ya estudios que han demostrado que escuchar música con audífonos puede alterar el sistema nervioso. Estudia y duerme. También vamos a hacer un poquito de énfasis hoy. Despierta con tiempo, es súper importante. Ahora, cuando hablamos de qué necesita tu cerebro, hermano, ustedes nos vamos allá acomodando. ¿Qué necesita tu cerebro? Tu cerebro necesita menos, ojo, aunque dice menos, pero realmente no necesita nada de alcohol, nada de azúcar. En lo posible, hermano, no se trasnoche. Yo creo que este es uno de los males hoy día que nosotros tenemos, y más cuando tenemos esto lo de las pantallas, que hay muchos jóvenes especialmente se permanecen despiertos a las 2, 1, 2, hasta 3 de la mañana despiertos. Y el cerebro, hermanos, es afectado. El sedentarismo. Ahí dice ver noticias, hay algunas personas que ven noticias trágicas, ven noticias crueles, le puede afectar. Se ha demostrado que la luz azul, esto que tiene las pantallas, me mantiene a mí despierto. Como dice una hermana acá en mi iglesia, nos mantiene despierto como las gallinas. Creemos, el cerebro cree que es de día con estas exposiciones a la luz azul. Y los productos ultraprocesados, que bueno, esta semana no vamos a tener tiempo para hablar de eso. ¿Qué necesita más tu cerebro y mi cerebro? Tiempo de calidad. Pasarlo tiempo de calidad con tu familia. Aprender a procesar las emociones. Cualquier emoción que usted tenga, hermano, usted debe de aprender a procesar, a dominarla. Tiempo en contacto con la naturaleza es algo que yo les recomiendo sobremanera. Y hay algo que se llama, ahora que se llama, la palabra en inglés como es growing. Growing es caminar descalzo, en la piedra, en el agua, en la arena o en el pasto. Hermano, tengo una presentación donde nada más hablo de eso. Dicho de paso, quiero a todos mis hermanos que me están escuchando que se acuerden de este negrito, que cuando en sus oraciones se acuerden de mí. Pídanle, estamos en un proyecto ahora aquí en Cartagena, vamos a hacer un centro de vida sana, sería el primer centro de vida sana de la iglesia, ya fue socializado con el departamental, ya fue con el presidente de la Asociación del Caribe Colombiano. Ya nos dieron el aval, nos dieron el aval porque al parecer en los años anteriores siempre que quien quería hacer esto eran aquellos amigos y hermanos del movimiento disidente, pero nosotros al socializarlo, ellos nos conocen, incluso muchos pastores nos invitan siempre a predicar en las iglesias de salud y nos han estado animando para que podamos. No tengo plata, tanto que el proyecto comenzó hace más o menos como unos 4 meses y nada más tengo el terreno, lo tenemos por el Monte de María. Queríamos hacer como una propuesta donde pudiésemos llevar también a los pacientes al mar, porque tenemos una casa en la playa, pero ya nos dimos cuenta que es difícil. La playa queda en Playa Blanca. No sé, los que han venido a Cartagena, eso es en la isla de Barú, son playas verdes, playas cristalinas, pero ¿cuál es el problema allí? Que hay muchísima gente, ahí no hay playa para caminar, muchísima gente. Así que desafortunadamente, no sé, ese servicio no lo vamos a prestar. Hemos pedido a Dios que este servicio no sea para cobrarle a nadie. Los centros de vida sana me respetan y no estoy hablando, nadie se sienta aludido, pero la mayoría prácticamente se ha vuelto un negocio y hay mucha gente enferma que yo he mandado al centro de vida y no ha podido porque no tiene dinero. Así que oren por mí. Eva, cuando tengamos eso con la ayuda de Dios, si estamos vivos, si Cristo no ha venido,
ustedes tienen las puertas abiertas acá para que también vengan y se den una vueltecita por acá, por la costa. Pero el contacto con la naturaleza, hermano, es fundamental. El contacto con la naturaleza es fundamental, hermano. Conozco a mucha gente de estrato 6, de mucho dinero, que está tratando de irse a vivir a casas campestres para poder gozar de salud. Ejercicio físico, descanso. Se ha demostrado que cuando usted ama, su cerebro se fortalece. Y hermano, quiero decirles que muchas veces usted también puede decirle a su cerebro, esto no es nada raro, hermano, no es nada, pero dice el Espíritu, porque decía el Ministerio de Curación, que si usted cuando come un alimento, usted cree, usted dice que le va a caer mal, le cae mal. Así dice el Ministerio de Curación. Cuando comáis vuestro alimento, dad gracias a Dios y no penséis que ese alimento os le va a caer mal, porque de cierto así será. Usted puede dile que todo estará bien, que lo puedes lograr, que lo puedes superar. Dile que eres increíble, ojo, sin malinterpretarme y sin irnos a donde no debemos de ir, pero todo esto debemos decirle por el poder de Dios, por el poder de Dios. El mundo está enseñando esto, pero creyendo que la fuerza está en uno, en el propio hombre, pero no, la fuerza está en mi Dios. ¿Y saben cómo aprende el cerebro? Esto nada más para que ustedes puedan observar que el cerebro leyendo aprende el 10%, escuchando el 20%. Todos los que me escuchan aquí ahora, no sé cuántos me escuchan, no sé, más o menos como unos 52 personas. Dice ahí, pongamos que hoy hay 100 personas. Ok, el cerebro, mis queridos hermanos, escuchando el 20%, hoy ustedes están aprendiendo el 20% nada más. Pero cuando usted observa 30, cuando usted escucha y mira, usted aprende el 50%, pero se ha demostrado que usted aprende y lo fortalece a largo plazo es cuando usted, mis queridos hermanos, lo enseña. Y una de las formas es pasando primero por la práctica. Si usted lo que escucha lo practica y lo enseña, hermanos, usted ha aprendido un 95%. Así trabaja el cerebro. Así trabaja el cerebro. ¿Cuántos textos de la Biblia nosotros, practicándolo, lo vamos a mantener en el tiempo? Así también aprende el cerebro, hermano. Y miren esta hora que a mí, yo siempre lo digo en otras presentaciones, tu cerebro y mi cerebro aprende por repetición. Por repetición. Entre más usted repite las cosas, usted lo afianza, usted lo afirma. Y dicho de paso, cuando usted le mente carácter y personalidad, allá hay un texto que asombra. Dice la señora White, cada vez que yo doy un paso hacia el pecado, yo fortalezco ese hábito. Si usted constantemente, por ejemplo, usted coge ira fácilmente, usted está fortaleciendo eso. Así también con las cosas buenas. Cuando usted, por ejemplo, tiene el hábito de leer la Biblia, de orar, usted lo fortalece. Y uno debe ser constante. Usted aprende por repetición. Por eso la palabra de Dios hay un principio bíblico que dice, y tú la repetirás a los hijos, de los hijos y de los hijos. Y así era la forma en que se repetía y que se enseñaba, repitiendo. Por eso que usted ve las propagandas, que es la misma propaganda que hemos visto por años, y finalmente uno hasta se la termina aprendiendo. Ya uno sabe qué viene, qué no viene, cuál es la canción, de qué propaganda, de qué producto es, porque nos la repiten y nos la repiten. Así también, hermano, nuestro cerebro con las cosas de Dios. Y una cosa muy fundamental, hermano, para usted fortalecer su mente es la respiración. Hay que saber y aprender a respirar. Incluso cuando hablo de la ira y los efectos en la salud, ya se ha demostrado que cuando usted tiene rabia, su respiración es más rápida. Hay algún término que se dice, a usted le da taquipnea.
Usted respira rápido. Por eso cuando una persona tiene rabia, el otro le dice, pero respira, respira. Si usted hiciera 3, 4 respiraciones profundas, cuando usted tiene rabia, su rabia se calma. Pero cuando hablamos de salud en el cerebro, mis queridos hermanos, no solamente se calma la rabia, sino que la mayor parte de las emociones negativas, a usted respirar, se fortalece su mente. Es ahí la importancia de nosotros mantener este remedio que Dios lo llama también los médicos de Dios. Respirar es un remedio. Respirar es una medicina. Hace parte de los remedios naturales. Y para fortalecer mi cerebro, yo necesito mantenerme siempre con mi cerebro bien oxigenado. Bueno, no le recomiendo, trate, especialmente en las damas, cuando se fajan, cuando se ponen ropa muy apretada. La señora White dice que oprime los órganos de la respiración. La respiración, hermano, es súper fundamental. El cerebro se alimenta de 2 cosas fundamentalmente. Hay algunos que mencionan una tercera, que también es cierta, pero necesita oxígeno y necesita glucosa. Sí, la tercera es las emociones, pero realmente, bíblicamente, no hemos sido llamados a emocionarnos, sino a creer las cosas por fe. Duerma, hermano. Esto es una cosa que nos está matando, nos está deteriorando. Y hay estudios científicos que han demostrado que la falta de sueño altera algo que se llama el sistema linfático. Ojo, apréndase eso. Bueno, no solo aprenda, pero si usted quiere investigarlo para que usted vea, este sistema es el encargado de limpiar, Eva, las proteínas tóxicas del cerebro. En otras palabras, durante todo el día, el cuerpo y algunas situaciones y el ambiente se van creando algunas toxinas que la única forma de eliminar, este es como un sistema, es como un recogedor de basura, el sistema linfático. Y cuando él se activa es cuando usted y yo dormimos. ¿Cuál es la mejor hora para irnos a acostar? Bueno, le voy a decir la hora máxima a las 10 de la noche. La señora Guay dice que la hora en la que tenemos que irnos a dormir es 2 horas antes de la medianoche. Esas son las 10 de la noche. Hay algunos que se acuestan a las 9, amén. Que se acuestan a las 8, amén. Pero la hora máxima, todos a las 10 de la noche, ya tenemos que estar empijamados. Y si usted no hace esto, esto va a provocar, mire, niebla mental, pérdida de la memoria, fatiga, ya hablamos de la fatiga, síndrome de fatiga crónica, que es este síntoma que usted está cansado, usted aunque ha dormido no ha descansado. Cambios bruscos del humor cuando no dormimos. Todo esto afecta directamente al cerebro. Y lo que a mí más me asusta, hermano, créanme que lo que a mí más me asusta es que el estudio dice que a largo plazo se incrementa el riesgo de Alzheimer, demencia y accidentes cerebrovasculares. Bueno, usted se puede imaginar durante 20 años usted sin dormir. Por eso un hermano que a veces cuando hablo de esto de dormir y de la salud mental, a veces un hermano una vez me dijo, hermano, pues yo que soy celador, yo que cuido las noches, hermano, yo le dije, hermano, con todo el cariño que yo le tengo a usted, yo lo que le dije fue, la noche se hizo para dormir. Ajá, pero yo ¿cómo hago? No, hermano, yo nada más le estoy respondiendo lo que usted me está preguntando. Él decía, ¿cómo hago? Yo le decía, pues la noche se hizo para dormir. Yo no le dije ni que renunciara, pero al buen entendedor, pocas palabras. Pero hermanos, durmamos mínimo 7 a 8 horas, a partir de las 10, que sería lo máximo. Cuando usted ha repetido muchas veces acostarse tarde, después le cuesta acostarse temprano. Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos. Hay ciertos ejercicios. Comienza a acostarse, no se acueste con el estómago lleno. Le voy a deber también esa presentación, aunque le puedo mencionar algunas cosas el viernes. Miren lo que dice esto, la neurociencia detrás de la oración y la meditación. No, hermano, bendito sea el nombre de Dios. Yo le doy tantas gracias a Dios, hermano, porque cuando yo
cuando yo hay algunas cosas de la ciencia que se están descubriendo últimamente, Dios no se equivoca, jamás. Ahora, yo no necesito ningún estudio científico para comprobar lo que dice la palabra de Dios, todo lo contrario. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Qué le quiero decir? Por ejemplo, en la Biblia hay una historia donde unos niños con un profeta, unos jóvenes con un profeta se fueron a cortar leña y se cayó el hacha y se hundió. Y llamaron al profeta, ay, padre mío, el hacha se me fue y era prestada. Dice la palabra de Dios que el profeta cogió un palito, lo echó, le dijo, le preguntó al niño o al joven profeta, ¿dónde se hundió? Y le dijo, allí. Y él echó el palito ahí y el hacha flotó. Hermano, yo no necesito ningún estudio científico para creer eso. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Pero algunas veces la ciencia va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y miren esto, la neurociencia detrás de la oración y la meditación, pues se ha demostrado, mis queridos hermanos, en los últimos años, que la ciencia ha empezado a mirar con mayor atención prácticamente tradicionalmente algunas cosas asociadas a la espiritualidad como la oración y la meditación, que lejos, hermano, de ser menos un acto introspectivo, desencadenan procesos medibles en el que el cerebro puede influir de forma positiva en la salud mental. En otras palabras, se ha demostrado que la oración fortalece mi cerebro y fortalece, mis queridos hermanos, mi salud mental. Dicho de paso, miren, se demostró ahí con algo que se llama neuroteología, que ahora se llama, que ahora le quieren poner o le pusieron este nombre, neuroteología. Y es como una disciplina que trata de analizar qué ocurre con el cerebro durante la práctica religiosa, especialmente de la oración. ¿Y qué se ha encontrado, hermano? Que el cerebro, por ejemplo, este estudio, aquí para no leerle todo lo que aquí dice, realizó con una monja y se demostró, mis queridos hermanos, que cuando usted y yo oramos, se activaban una docena de regiones cerebrales, descartando la existencia de un área exclusiva para lo espiritual. Hermano, cuando usted y yo oramos y meditamos en silencio y en oración, mis queridos hermanos, porque aquí habla también de la oración y también habla de la meditación, se activan docenas de regiones en el cerebro, cosa súper importante para fortalecer, y estoy hablando de la oración y de la salud mental. A eso, hermanos, se le ayuda, se le adiciona que algunos psiquiatras en esto que ahora se llama medicina integrativa, han observado que quienes mantienen una práctica espiritual constante suelen registrar menores niveles de ansiedad y de depresión, junto con una mayor sensación de bienestar en general. Cuando usted y yo oramos, disminuimos esta tensión mental, esta depresión, esta situación que a veces nos agobia. Dios mío, bendito sea el nombre de Dios. Estas personas, cuando tenemos algún problema mental y oramos, nos puede ayudar muchísimo. Pero también el que no tiene problema mental, aunque tengo una amiga psicóloga de la iglesia que dice que prácticamente todos hemos pasado algún momento. Pero la oración nos evita problemas mentales, hermano. Y usted debe de saber eso. Saben, hay veces que la gente dice, pero cuando termino a veces estos temas, la gente dice, pero yo no sabía que tú hablabas de eso, porque como yo soy nutricionista, vos piensan. Pero yo donde fui entrenado, que fue allá en un centro de vida sana, en Chinacota, no sé si alguno conoce, allá donde le dicen la base militar de los adventistas, allá nos entrenan para hablar de todos estos temas, mis queridos hermanos, y la salud mental es una cosa que nos está agobiando. Usted puede comer bien, pero cuando su mente está mal, usted es afectado. Miren esto, hermano, repetir oraciones o meditar. Cuando hablamos de repetir, no es esa forma de rezar como... Se activa el lóbulo frontal, especialmente en el córtex
prefrontal, el área clave para la concentración y la regulación emocional. Aquí en la parte frontal, donde uno toma las decisiones, donde está la parte emocional y la concentración, esta parte se activa, hermano. Esta práctica fortalece los circuitos neurológicos o neuronales del enfoque sostenidos y mejora el control sobre pensamientos, mis queridos hermanos, distractores. Imagínense, hermano, cuando usted y yo oramos, evitamos distracciones en el sentido que nos llevan a tomar malas decisiones. Dice el estudio que cuando oramos somos más compasivos, tenemos menos miedo. Dice este estudio, mi querido hermano, para no leer, solamente puse ahí el efecto que encontraron los investigadores. Usted se siente más con la capacidad de orar, con la capacidad de... Tenemos menos miedo, pero hay que tratar de hacerlo de corazón, constantemente, pidiéndole a Dios, porque es posible que mucha gente salude a Dios. No sé si usted ha escuchado ese, que medio le dice cositas a Dios. No, a Dios es que tenemos que hablar como un amigo. Pero bueno, aquí no estamos enseñando cómo usted debe orar en otro momento, pero estamos diciendo que estudios científicos han demostrado que la salud, que la oración me ayuda a mí a la salud mental, la pérdida del yo. Imagínense un estudio que fue publicado en la BBC. Este Newberg explica que un estado de oración o meditación intensa disminuye la actividad en áreas clave del cerebro como el lóbulo frontal y el parietal superior, reduciendo la percepción del yo y favoreciendo sensaciones de unidad. Tremendo. Cuando usted y yo oramos, nosotros perdemos de vista nuestro yo. ¿Cuánto necesitamos eso? Ustedes saben que el Espíritu Santo, dice la señora White, que muchos van a ser chasqueados porque siempre reinó el yo. Reinó el yo, y nosotros tenemos que perdernos de ese yo y que el Señor nos llene con él. Atracción en los procesos mentales también la oración y la meditación, cuando se practican de forma habitual, transforma el cerebro gracias a la neuroplasticidad, alterando los procesos mentales como la estructura de la materia gris, según la medicina responsable. Eso significa que usted va a tener la capacidad, como dicen por acá, usted se reinicia, usted va a tener ciertos procesos mentales más favorables. Hay una regulación emocional cuando usted ora, dice el estudio. También hay empatía y equilibrio emocional. Aquí el tiempo se va demasiado rápido. Hay un equilibrio emocional. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos tener un equilibrio emocional? Muchas veces nuestras mayores discusiones y problemas y peleas a veces en nuestro hogar con nuestra familia es por puras bobadas, por pura cosa que no pudimos equilibrar emocionalmente. O en la iglesia, que a veces nos cogemos y nos agarramos unos con otros porque no tenemos un equilibrio emocional. Y miren la capacidad innata que tenemos de la espiritualidad, de pronto en otro momento, pero fuimos creados para hablar con Dios, para buscar a Dios, según algunos estudios, hermano. Y ahora, miren, quiero hacer énfasis ahora en ciertos alimentos. Estos son los principales nutrientes o principales alimentos que deberíamos consumir para nuestra alimentación. Y voy a hacer énfasis, hermano, en el omega 3. El omega 3, bueno, voy a mencionar primero todo. Necesitamos consumir vitaminas, antioxidantes y por allí, hermano, no, Dios mío, todos los días están descubriendo cosas que nos están impactando. Salió últimamente una investigación donde se demostró que nosotros debemos de comer siempre algo crudo, siempre, hermano, siempre. Hermano que me escucha hoy día, o ahora, no se olvide de esto. Siempre en nuestra alimentación necesitamos comer algo crudo. Siempre. Ya salieron algunos estudios científicos que han demostrado que cuando usted come solamente cosas cocidas, hay algo que se llama leucocitosis. Y eso es una forma, porque la vitamina B12 ayuda a fortalecer nuestro sistema nervioso, las neuronas y todos estos componentes complejos
¿Dónde está la vitamina B12? ¿Y dónde están los folatos, que es el ácido fólico? Las verduras, hojas verdes, todo esto color amarillo. Hermano, y si a eso se le suma el consumo de agua, si usted que le cogieran el cerebro y se lo licuaran, prácticamente saliera un jugo no ni tan espeso ni tampoco tan aguado, pero sale bastante agua. Y los fitonutrientes que son súper importantes, pero los omega 3, hermano, los omega 3, miren, cuando hablamos de omega 3 estamos hablando de ácidos grasos esenciales. Y los ácidos grasos esenciales son grasas poliinsaturadas. Hermano, ojo a este dato. Aquí voy a apretar el acelerador también. Son ácidos grasos poliinsaturados que el cuerpo no puede producir. Como no puede producir, mis queridos hermanos, tenemos que consumirlo diariamente. Y se ha demostrado que aquellas personas con Alzheimer tienen, hermano, prácticamente nada, cero, muy bajo niveles de ácidos grasos esenciales. Los últimos estudios, las últimas investigaciones han demostrado que los ácidos grasos esenciales, mis queridos hermanos, disminuye y previene de la enfermedad de Alzheimer, Parkinson. Pero ahora yo entiendo, hermano, por qué es que todas las enfermedades se están aumentando, como les dije, un 299%, especialmente la enfermedad de Alzheimer. Pero también son esenciales para mi salud cardiovascular, la formación de membranas celulares y la regulación de procesos inflamatorios. Por eso los ácidos grasos esenciales son antiinflamatorios. Y cuando hablamos de antiinflamatorio, estamos hablando de todo lo que termine en itis, esofagitis, estomatitis, y gastritis, celulitis, todo eso son inflamación. Y cuando usted consume ácidos grasos esenciales, usted está combatiendo la inflamación. Especialmente, hermanos, son dos, omega 6 y omega 3, que en su palabra técnica es el linoleico y el alfa-linolénico. Alfa-linolénico es el omega 3. Y los fundamentales, hermanos, son los omega 3. Aquí está su función. No le voy a poder dar la parte espiritual. Todo tema de salud tiene una aplicación espiritual, todito. Acuérdense, se llaman ácidos grasos esenciales porque el cuerpo no puede producirlo. Hay que consumirlo todos los días. Si no los consumimos, vamos a tener riesgo de enfermedades mentales y neurológicas. ¿Por qué se llama omega 3? Hermano, sencillo. Porque comenzando desde la punta, que es el extremo derecho, cuando comienza en el tercer carbono, ocurre un doble enlace. Los omega 3 es porque tiene un doble enlace en el tercer carbono. Usted no tiene necesidad de aprenderse eso, ¿ok? Pero los principales es el DHA, el EPA y el ALA. ¿Dónde están esos alimentos? Esos ácidos grasos en algunos alimentos específicos. Hay lo que pronto tienen volumen, pueden de pronto disminuirle, pero el DHA es vital para la fluidez de las membranas celulares, la electricidad, para que se transmita de neurona en neurona, y esto mejora la capacidad mental. A eso se le atribuye que los ácidos grasos van a controlar la dopamina y la serotonina. Es posible que usted haya escuchado hablar alguna vez de esto, pero esto le mantiene su estado de ánimo. Ojo, hermano, al consumo de ácidos grasos mantiene su estado de ánimo. Y además de eso, el manejo del estrés. Pero hay algo, hermano, que no solamente hace los ácidos grasos, los omega 3 o el alfa-linolénico, que aparte de la comunicación neurológica y la salud emocional, sino que también es neuroprotector. Lo va a proteger del degrado, del daño, del deterioro neurológico cuando consumimos omega 3 o alfa-linolénico. Y bueno, aquí están los beneficios. Y aquí solamente quiero resaltar
que los últimos estudios han demostrado que los suplementos no sirven. Hermano, me voy a tomar un poquito de... Que usted está tomando suplemento de omega 3, hermano, no le funciona, y menos si lo consume solo. Siempre los suplementos debe consumirlo con vitamina E, porque los ácidos grasos esenciales se degradan con mucha facilidad. Son los últimos estudios que han salido. Yo antes también recomendaba suplemento omega 3. Usted lo puede consumir y siempre debe ser con omega 3, pero la absorción va a ser muy, casi cero. Va a ser muy mínima. Hay que consumirlo de los alimentos. Y cuando nosotros hablamos de los omega 3, especialmente el DHA, que es docosahexaenoico, y el ALA, que es alfa-linolénico, podemos ver, hermano, que donde más hay omega 3, ALA, el más poderoso es el DHA, eso que ustedes ven abajo, el último, el DHA, el ácido docosahexaenoico. Pero Dios en su infinita misericordia, alaba el nombre de Dios, porque yo puedo formar mis propios DHA a partir de mi ALA. ¿Cuáles son los ALA? ALA son ácido linolénico que están en los alimentos naturales, porque los DHA están contenidos especialmente en los mariscos. Cuando hablamos de mariscos, aunque algunos lugares son clasificados, porque cuando hablamos de mariscos, todos los peces del mar, y no en todos, sino especialmente en los alimentos, en los peces de aguas profundas, de carne o de aguas profundas. Especialmente, yo le voy a mencionar que tengo la lista, pero yo puedo producir mi DHA, que son los más estudiados, que se han demostrado que son los más poderosos, pueden ser producidos a partir de los linolénicos que están en las fuentes naturales, vegetales. Especialmente donde, mis queridos hermanos, miren, ahí tengo la lista. Bueno, eso salía en una animación, pero no salió. Aceite de lino. ¿Dónde está la linaza, hermanos? Donde más tiene omega 3 en la naturaleza es la linaza. Saben, hermanos, tengo una presentación donde hablo de la linaza y cómo nosotros podemos. Hay una parte espiritual aquí que no voy a dejar de decir. El lino es el árbol de la linaza. La linaza o el lino era el material que utilizaban los sacerdotes para hacer su vestidura en el santuario. Dios desde el santuario ya nos venía diciendo esto, nos daba lecciones prácticas, lecciones sencillas para nuestro beneficio. Y el aceite de linaza, pero especialmente la linaza, hermano, dicho de paso, no compre linaza molida, no la compre molida, no. Los ácidos grasos, especialmente el alfa-linolénico, se degradan con mucha facilidad. Lo mejor y la mejor forma es que usted tenga un molino en su casa eléctrico. Usted compra la linaza y cuando usted la vaya a consumir, usted mismo lo muele en el momento y la cantidad que se vaya a consumir, porque se degradan con mucha facilidad y después ya no sirve. Otra cosa, la linaza, hermano, me sirve para evitar cáncer de colon. No solamente hay algunos que utilizan nada más para el cabello. Bueno, está bien, pero es mejor consumir una cucharadita. Si usted van al sanatorio, a mi sanatorio, cuando tengamos allá, en nombre de Dios, amén, digo, yo le voy a dar a linaza prácticamente todos los días, porque todas las enfermedades prácticamente tienen un proceso inflamatorio. Lo que tengo que hacer es atacar la inflamación. ¿Y cómo lo hago? Con sustancias antiinflamatorias. Y el mejor antiinflamatorio son el alfa-linolénico, que es el omega 3, especialmente en la linaza, hermano. ¿Qué más le sigue? El salmón, la semilla de lino, que es la misma linaza, el aceite de hígado de bacalao, que no se lo recomiendo, la semilla de chía. Chía tiene mucho también, no más que la linaza, pero chía tiene mucho. Pero si usted hace un batido, o un batido no, si usted come en su desayuno chía remojada, la chía siempre hay que remojarse
porque ella tiene la capacidad de aumentar su tamaño hasta 10 veces. Si usted come chía así pura, eso le va a hacer indigestión en su estómago, porque ella se le va a hinchar, aumenta casi 10 veces su tamaño. Es muy indigesta. Usted tiene que tostarla o remojarla, la chía. Pero si usted coge, por ejemplo, fruta con linaza, chía y nueces, usted está teniendo un poder de alfa-linolénico, de semilla antiinflamatoria. Lo demás que sigue, que el arenque, que la anchoa, que las sardinas, que el aceite de maíz, todo eso tiene, pero muy mínimo. Hermano, miren, cuando yo voy y miro la gastronomía del Urabá antioqueño, porque me puse a investigar, miren, prácticamente es la misma, casi la misma que la que nosotros tenemos acá en la costa atlántica, perdón, bueno, en esta zona del Caribe, en Cartagena, Bolívar, porque la zona atlántica también coge por allá también Urabá. Pero cuando yo investigo los platos típicos del Urabá antioqueño, hermanos, ustedes están como nosotros también. Cero ácidos grasos omega 3. Y esto a largo plazo. 20 años comiendo, por ejemplo, acá voy a mencionar acá arroz, pollo y ensalada. No, hermano, ahí no hay nada de omega 3, no hay nada. Y esto debe ser consumido diariamente. Pero cuando me puse a investigar de los platos que ustedes utilizan allá, lo mismo, sean collo de pescado. Y dicho de paso, escuchen lo que voy a decir. La mayoría del pescado que usted y yo nos comemos, las mojarras esas son mojarras de criaderos. La mayoría. Por lo tanto, el Espíritu de Profecía dice que no son para nada saludables. Respiran el mismo aire, están contaminadas, se comen su propio popó, no hay buena oxigenación del agua. Hermano, hay algunos que han tratado de hacer los criaderos dentro del mismo bahía, dentro del mismo mar, dentro del mismo, aunque la mojarra está negra o mojarra roja, todas son de criaderos, todas. Ahora, aquí no estamos, ni siquiera hemos mencionado nada acerca ni de carne, ni de pollo, ni nada, que usted me vaya a terminar a mí apedreando. No, aunque ya podemos hablar esto libremente después de pandemia, ya el mensaje de salud ha cogido tremenda fuerza y nadie va a parar esto. Pero nuestra alimentación es muy pobre en ácidos grasos omega 3, que deberíamos consumirlo diariamente. Y la gente que está haciendo, no lo está comiendo en su alimentación, sino que está comprando suplemento. Cómprese su suplemento, pero no se le va a absorber lo mismo. Casi nada se le absorbe. Por ahí pasó a mi hija. Y aquí, por ejemplo, hay unos alimentos exclusivos. Me voy a detener ya porque se me acabó el tiempo. Me voy a detener, mis queridos hermanos. Aquí están unas plantas en esto, hermanos. Miren esa imagen. Miren esa imagen. Familiarícense con esa imagen. Dios es Dios, un Dios bueno, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Alabo su nombre, porque a través, pues, de, como yo le digo, de la lógica, no sé, de la vista, Dios nos da unas tremendas demostraciones. Hay unas frutas, los llamados frutos, y frutos secos, se llaman frutos secos porque la cantidad de agua que tiene es muy mínima. Pero miren se llama nueces del nogal. Si usted analiza, si usted le pregunta a un niño a qué se parece ese fruto seco, le va a decir, se parece al cerebro. Mire, se parece al cerebro. Y será verdad que me ayuda, hermano. Tiene bastante omega 3 también. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuánto debería comerse? Hermano, nada más son 4. Si están enteras, son 3 de la mitad. Yo lo voy a mostrar ahora. Pero si usted analiza el fruto, la cáscara es dura, como el cerebro. ¿Se acuerdan que antes de ayer dijimos que el Señor resguardó el cerebro en huesos duros? Pues fíjense que esto también tiene las mismas características. Se parece, está resguardado por una cáscara dura, y eso que no les mostré, pero tiene como pelito.
Está como, es verde la parte cuando le quitan, antes de quitarle la cáscara, hermano, una cosa impresionante. Y me ayuda a mí, tiene propiedades que fortalecen mi cerebro. Estas son las semillas, las nueces del nogal. Ay, hermano, pues que ser vegetariano, pues que comprar eso es caro. Hermano, si usted tuviera un Lamborghini, un Mercedes, un BMW, usted le diera cosas de buena calidad. Nosotros a veces la compramos así acá en Cartagena, la encontramos así en la cáscara, y con mi esposa y con mi hija comenzamos a partir con la mano. Nos gusta sacarlas y partirlas y comerlas. 3 son suficientes, 3, 4 son suficientes. Y el paquete que uno compra trae bastante, trae como unas 30. Y nos sirve para varios días. En cambio, usted compra un kilo de carne, cuando usted la va a cocinar, eso se le reduce como a medio kilo. De un kilo, cambio las cosas de Dios, usted coge un poquito, una taza de lenteja, y eso se vuelve el triple. Es que Dios, hacer negocio con Dios es mejor. Y miren esta otra. ¿Cómo se llama esta? Se llaman pecanas. También parecidos al cerebro, mis queridos hermanos, también parecidos al cerebro. Aquí le quité un poquito de la cámara porque mi hija estaba paseando de un lado para otro, porque de pronto están grabando. Las nueces pecanas, miren, me ayuda, está confirmado científicamente que también me ayudan a fortalecer mi sistema nervioso. Y todas las semillas, hermanos, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor pueda ayudarnos. Y esta imagen solamente dice la palabra de Dios que cuando Moisés se mantuvo cerca de Dios, se mantuvo constantemente hablando con Dios, su rostro iluminó. No por él, sino porque se unió, se acercó tanto a Dios, que la luz de Dios pudo llenar también su rostro. Y la gente lo vio con el rostro iluminado. Quiera Dios, todos los que estamos aquí hoy día, en esta mañana, nos acerquemos tanto a Dios que nuestro rostro, la gente pueda ver otro, pueda ver a otra, por nuestra constante y permanente pensamiento en nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Es mi deseo, mis queridos hermanos, y será mi oración. Muchas gracias.